¿Qué es la iglesia para ti? ¿Un club de amigos? ¿Una construcción? ¿Una familia? Pues la Biblia nos muestra que la iglesia es una familia. Pero en toda familia hay problemas, ¿cierto? ¿Cómo solucionar esos problemas? Y por supuesto que no son recientes los problemas. También hubo problemas en las épocas de Pablo. Hoy aprenderemos juntos a la luz de la Biblia cómo podemos superar esos problemas para ser una familia unida y triunfante, que es el propósito de Dios. Así que vamos a estar muy atentos. Como ya lo dijimos al principio, pues en todas partes se cuecen habas. Mencionamos que la iglesia es un hospital donde estamos los enfermos, pues buscándonos recuperar con el médico de médicos que es Jesús. Y hoy vamos a hablar de la vida en la iglesia. ¿Cómo es la vida en la iglesia? De todas maneras, es mejor estar en la iglesia. Pero hoy lo vamos a descubrir a la luz de la Biblia. Ya están acá nuestros invitados. Está Gesell, nos acompaña Samuel y está con nosotros también Daniel. Bienvenidos al programa. A ustedes, amigos, ya saben, como siempre, la mejor de las bienvenidas. Pero necesitamos, claro, ¿no?, la presencia de nuestro Creador. Así que vamos a pedirle a Gesell que nos guíe en oración. Hablemos con nuestro Creador. Padre querido que estás en los cielos, Dios mío, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra. En estos momentos te pedimos que seas tú quien pueda estar en medio de nosotros y podamos comprender el gran plan que tienes para nosotros, tanto para los miembros de tu iglesia, para los líderes que tú has puesto. Ayúdanos a comprender la esencia, el mensaje y danos la sabiduría para poderlo interpretar. Gracias por acompañarnos en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Realmente, como decimos, ¿no?, en todas partes se cuecen habas. Y a veces cuando nos imaginamos la iglesia, pensamos que no hay problemas en la iglesia, ¿no?, y que todo es una taza de leche y nos imaginamos ahí a todos los feligreses, todos santitos, pero esa no es la realidad. Y justamente Pablo pues amonesta a los tesalonicenses sobre las cosas comunes que ocurren y las cosas comunes que tenemos los humanos, las luchas. Y ¿por qué no decirlo? A veces el no asumir el liderazgo, no creernos parte de la iglesia, ¿no? Y esa es una de las amonestaciones que Pablo empieza haciendo, ¿no? Asumamos el liderazgo. Somos parte de la iglesia. Así es, y tenemos acá un texto que me llama la atención en 1 Tesalonicenses 5:12 que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y os amonestan. Amonestar es una palabra que yo creo que va directamente para los líderes. ¿Cómo deberíamos actuar? Bueno, la amonestación, aquí Pablo nos indica, ¿no?, que los líderes, bueno, son los encargados de poder dirigir, de poder orientar, ¿no es cierto? Y esta palabra tiene dos connotaciones, ¿no?, que es de primero instruir, ¿no?, decir que las cosas quizás no se están llevando bien, y la segunda es advertir, ¿no? Si se sigue así, va a tener una consecuencia que sin duda no va a ser buena, ¿no es cierto? Sí, también de repente hablar un poco acerca del contexto. El apóstol Pablo estuvo en Tesalónica unos meses, pero nos dice el folleto también la historia de que estos líderes eran jóvenes. No eran tan experimentados como Pablo, así que Pablo se fue y escuchó Pablo que habían problemas en la iglesia por la falta no de liderazgo, pero falta de respeto. La vida en la iglesia es linda porque tú ejerces liderazgo y de repente recalcar algo, ¿no? Cada persona que se bautiza en la iglesia recibe el ministerio de la reconciliación. Todos somos ministros de la palabra, todos estamos llamados a rescatar a los perdidos, predicar, llevar el evangelio. Y estos jóvenes líderes de Tesalónica hacían lo mejor que podían, pero habían personas que no aceptaban su liderazgo, entonces el líder también está para amonestar. De repente no es el más querido tampoco, porque a veces amonestar, aconsejar, ¿no? La lección habla acerca de crítica, yo diría más que todo amonestar, aconsejar. El consejo es mejor que la crítica, porque la crítica hace hincapié en algo negativo. Y los líderes estaban luchando con esto. Pablo se entera del problema y manda esta carta para animar a los líderes y para recordar de que el liderazgo debe ser respetado, ¿no? A veces a los líderes no se los respeta. Justamente porque tal vez a veces los líderes pues no hacemos esa reprensión
como tiene que ser hecha, ¿no? Con el amor de Dios. ¿Y qué consejos nos da esta semana Pablo para que nosotros podamos ejercer ese liderazgo, pero también con amor? A veces decimos que como líderes podemos hacer, tal vez tomar decisiones drásticas. Las personas que nos ven, los que nos rodean o los que están tal vez a nuestro cargo, empiezan a pensar que nosotros o los líderes lo hacen de una manera dura y drástica. Pero ahí existe la palabra amor y la reprensión con amor. Yo quisiera dar a conocer un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando era pequeña veía como como todo niño caprichoso, a veces rechazas las verduras, rechazas muchas cosas. Y al ver que yo me comportaba mal con mis padres, mi papá me agarraba y me decía, hija, esto está mal. Me llevaba a un cuarto apartado y me decía, vamos a hablar con Dios porque lo que hiciste está mal. Me daba a conocer el error y en ese momento él sacaba su cinturón y me castigaba. Me dolía, pero yo obedecía y sabía que estaba mal. Entonces yo creo que la manera que un líder reprende es esa, hablar con amor, pero dar a conocer el castigo, porque yo lo sentía. Cuando te dan un latigazo, un golpe, te duele y reconoces y nunca más lo vuelves a hacer. De la misma manera, un cristiano yo creo que debería actuar, y el líder, al tomar esa decisión de reprender, tiene que hacerlo con amor. Muchas veces no pensamos en ello. El amor, la reprensión tiene que ser con amor. Yo creo acá que antes de que haya eso de parte del líder, aquí Pablo menciona en la primera parte del versículo, ¿no?, que los miembros, los liderados, primero deben reconocer al líder como tal, ¿no? Deben reconocerlo. En el contexto de Pablo, ¿no?, que ya mencionó el pastor, aparte de que eran jóvenes, estos líderes no eran judíos, eran gentiles, ¿no?, que se habían convertido al cristianismo. Entonces tal vez no tenían una buena instrucción y quizás se equivocaban. Y ahí faltaba lo que Pablo aquí dice, ¿no?, el reconocimiento que se debe hacer a los líderes. De alguna manera, aunque a veces decimos que no, quizá, y hoy pasa en nuestras iglesias, que hay una rebelión quizá de los hermanos contra los líderes o contra el pastor incluso, y tantas cosas que, bueno, ya he escuchado, a veces la crítica, ¿no? ¿Cómo van a nombrar a ese director de escuela sabática? ¿Cómo van a nombrar a esa directora? O sea, la crítica al no darle lugar y en lugar de apoyar, sabotear, ¿no? Claro, una razón para no aceptar el liderazgo podría ser la falta de conocimiento, la falta de ejercer el amor o la disciplina con cariño. Y otra podría ser lo que tú decías, que a ti los hermanos con experiencia dicen, no, este hermano no lo hace bien, ¿no? No aceptamos el liderazgo no porque el líder no sea alguien amoroso, sino porque creemos que ya sabemos todo, creemos que nadie más nos puede enseñar, creemos que solo nosotros podemos liderar bien la iglesia, y ese es un error que podemos nosotros cometer, ¿no? Antes de repente de hablar de este asunto de los ociosos del versículo 14, recordarlo del versículo 13, la última parte que dice, tened paz entre vosotros. Entonces este caso de Tesalónica también me recuerda de que en esos tiempos de los apóstoles habían problemas. Claro. Muchas veces la gente podría... también hay problemas. Correcto, la gente podría decir, en el tiempo de Jesús era lindo ser cristiano. Jesús, los apóstoles, ¿cómo hubiese gustado escuchar al apóstol Pablo que me predique, que me enseñe? Ha debido ser mejor. Igual habían problemas, siempre han habido problemas. Con la presencia de los apóstoles mismo han habido problemas. Porque el problema somos nosotros, ¿no? Nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestra crítica, y siempre, ¿no?, tratando de disminuir a las otras personas. Sí. Yo creo que ahí está algo muy importante, el ver cómo a veces la crítica, ahí empieza. Como decía una parte en la lección, los ociosos o las personas empiezan a criticar. Empezamos a apuntar, a señalar, y ahí empezamos a ver errores. Miramos al líder, ¿cómo se comporta este líder? ¿Qué es lo que hace? Y un ejemplo tal vez que escucho en diferentes iglesias que visito es, mira cómo se porta el hijo del pastor, o mira cómo está liderando. Andamos criticando. Andamos poniendo en mal a nuestro líder sin saber el porqué de la situación. ¿Cuál debería ser la actitud en este caso de ayudar tal vez al nuevo líder, ¿no? Tal vez si no tiene la experiencia, como eran nuevos, eran gentiles. Hoy en día también entra cantidad de gente a la iglesia y a veces en lugar de apoyarlos, a veces en lugar de darles una mano, vamos y ¡pah!, ¿no? Les damos con el sable. Creo que el consejo de Pablo es muy claro al decir reconocerlo, ¿no? Si está ahí en ese lugar es porque Dios está dirigiendo las cosas y por algo esa persona está allí. Nosotros debemos apoyarlo en vez de criticar, aunque quizá al principio
no tenga el conocimiento para poder hacer las cosas bien, pero con la ayuda se puede hacer un gran trabajo. Ahora también hay dos grupos de personas a los que se refiere Pablo. En el versículo 14 dice que amonestan a los ociosos, pero dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Entonces habían dos grupos, ¿no? No malentendamos, los ociosos son los, yo diría, en un contexto actual, los disidentes. Tristemente la iglesia siempre tiene hermanos exadventistas o de repente, bueno, que han estado ahí, que siempre critican a la iglesia. La crítica daña. Hermanos que no trabajan, ociosos, están ahí, quieren servirse del evangelio, dicen yo conozco, yo te voy a enseñar, y dividen la iglesia. Otro grupo serían los débiles, ¿no? Y ahí estaban de repente los líderes de Tesalónica, las personas que de repente no pueden ejercer ese liderazgo, falta de conocimiento, jóvenes en la fe, como tú dices. Con ellos hay que tener paciencia, pero con los ociosos, con las personas que buscan la división, con ellos hay que tener un amor duro, como lo expresó Gesell, ¿no? La amonestación, la advertencia de los resultados de esa actitud de no reconocer el liderazgo de la gente que Dios ha colocado, porque Dios ha colocado y Dios dirige su iglesia. Exactamente. Y esta semana también Pablo nos motiva a que amemos a los enemigos, ¿no? Algo muy, muy difícil, ¿no? Que un ministro, un líder, pues tiene que amar al enemigo, ¿no? Algo que realmente llama la atención. No sé si es fácil hacer eso en tu vida diaria, Gesell. En mi vida no. Eso, cuando leí ese texto de Mateo, decía, ama a tu enemigo. Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a amarlo si ese rencor está aquí dentro? Y ahí te dice, pon como ejemplo a Dios. Y lo que leí en esta parte, en Tesalonicenses 5:15, que ninguno devuelva a otro mal por mal. Y eso es lo que generalmente hacemos, tanto como miembro, o en algún momento en mi caso como líder, cuando era miembro, empezaba a tratar mal cuando yo estaba abajo, pero en algún momento tú vas a llegar a estar ahí arriba y no va a ser lindo que te traten mal, duele demasiado y ese debería ser nuestro camino a seguir. Si yo voy a dar mal por mal, como dicen, el mundo da vueltas, va a llegar un día, yo voy a estar en ese lugar y lo mismo van a hacer conmigo. Yo creo que esa sería tal vez una respuesta hace un momento a lo que estábamos hablando. ¿Qué podríamos hacer para que no critiquemos? Exactamente, ¿no? Eso es lo maravilloso justamente de conocer la Escritura, de poder ver que nosotros pues tenemos errores, ¿no? Pero que Dios puede transformarnos. Lo hizo con Pablo, lo hizo con sus seguidores y hoy en día Dios sigue haciendo ese trabajo. Así que afiancémonos más en su palabra. En el siguiente bloque tenemos mucho más. Pues eso es justamente lo maravilloso de caminar con Dios, que aquello que no podemos hacer, pues terminamos haciéndolo. Y ese es el consejo que nos da Pablo esta semana, ¿verdad? Cuando menciona de que se pueden llegar a tener actitudes positivas, como el gozo, por ejemplo, ¿no? Pero que no es algo humano, sino que hay otros elementos que intervienen. Explícanos un poco sobre esos elementos. Bueno, en el versículo, ¿no? Los versículos que nos hablan de esto, en el capítulo 5, desde el 16 al 18, no son muy cortos, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Creo que son ahí las tres actitudes, tres cosas que el cristiano debe tener, ¿no? Primero, y el ejemplo mayor creo que era Pablo, un hombre de oración, orad sin cesar, ¿no? El segundo, vemos claramente ahí, que es el gozo, estar gozosos. Y el tercero, que es la gratitud, ¿no? La gratitud a Dios. Podrían ser parámetros que nos ayuden a darnos cuenta cómo estamos, ¿no? Correcto, y también de eso se trata la iglesia, ¿no? La iglesia es un lugar donde debe haber gozo, alegría. ¿Por qué te sientes feliz? ¿Por qué estás gozoso de ser un cristiano? Porque el Señor te ha perdonado, te espera la vida eterna, perdiste un ser querido, entonces hay esperanza, lo dice también Tesalonicenses, ¿no es cierto?, de verlo nuevamente, ese ser querido que falleció. Hay que estar feliz. Ahora, la falta de gratitud o la falta de gozo, quiero decir, podría ser falta de gratitud. Cuando no somos agradecidos, pensamos que no hay nada bueno para agradecer, para estar contento. Creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Cuando tú estás feliz y eres agradecido, vas a estar contento, ¿no? Pero si no eres agradecido para con Dios primeramente, vas a sentir que la gente te debe, ¿no? Vas a sentir que la iglesia es un lugar tétrico, un lugar donde solo
te exigen, te piden, y no es así. Hay que ser agradecido por todo lo que Dios te ha dado y eso te va a producir alegría y gozo. Una cosa de la que estás agradecida, Gesel. Yo, lo más lindo, lo más hermoso, la vida que me da cada día, la oportunidad, porque el día de ayer me equivoqué. Ajá. Y tengo la oportunidad del día de hoy mejorar. ¡Qué lindo! Eso es lo que me motiva y lo que me hace más feliz cada día. ¿Tú? Bueno, creo que el hecho de poder estar aquí en esta ciudad, ¿no? Estudiar una carrera para el servicio de Dios, ¿no? Dios está dirigiendo las cosas hasta ahora y bueno, estoy muy agradecido por eso, ¿no? Por las oportunidades, ¿no? Daniel, una cosa sencilla por la que estés agradecida a Dios. Esta semana mi hijo estaba bien delicado de salud, entonces con oración está mejorando. Ver a los hijos sanos, con salud, es para estar feliz y sobre todo agradecido a Dios que te da la vida y la salud también. Bien, me gustaría que podamos hablar, no es fácil, ¿verdad? No es fácil como humanos y sabemos bien de que poder reflejar esas actitudes cristianas, ¿no? ¿Cuál sería el elemento central del gozo del que estamos hablando, de la luz que Pablo habla, a la que nosotros somos llamados, de vivir en santidad? El gozo, la alegría, yo creo, el poder, la entrega y el seguir viendo a quién como ejemplo, el dar a conocer lo que vinimos a hacer en esta tierra. Para mí ese sería tal vez el gozo, la alegría, la luz que me daría para poder seguir. También de repente recuerdo algo, cuando yo he estado triste de repente en la iglesia por cosas que han pasado, puede ser que ha sido porque me estaba faltando visión espiritual. A veces la falta de consagración, la falta de dependencia de Dios, la falta de oración hace que tengamos una vida cristiana triste y comencemos a criticar, comencemos a hablar, ¿no? Creo que eso es importante también, ser agradecidos. Y es un parámetro para ver cómo está mi vida espiritual. Exacto. ¿Cuál sería el papel del Espíritu Santo en el gozo y la alegría y la santidad que Pablo nos empuja a probar? Precisamente el gozo, si miramos ahí en Gálatas, ¿no? Es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí podríamos ver nosotros, ¿no es cierto?, cómo está nuestra vida espiritual, como dijo el pastor, ¿no? Otra cosa, ¿no?, aparte de la gratitud y el gozo, que están muy unidos, ya que la raíz en el griego, dice, es la misma para estas dos palabras. Entonces, para tener una vida de gozo, no es necesario tener una vida constante de gratitud a Dios, por tantas cosas ya hemos mencionado, ¿no?, que Dios nos da. Esta semana también se habla de apagar el espíritu, ¿no? Pablo nos aconseja que no apaguemos el espíritu. ¿Cómo podemos apagar el espíritu? Yo creo que cuando no hacemos algo, y en una parte hablaba acerca de los dones, de lo que Dios te da. ¿Por qué a veces no estamos gozosos y alegres? Es porque no nos entregamos, no vemos. Dios dice, he dado a todos algo. Y a veces no lo utilizamos. Y ahí es cuando nuestra propia fe, nuestro propio espíritu se apaga. ¿Te gusta hacer algo? Hazlo. Y eso te va a aumentar aún más tu fe. Te va a aumentar el espíritu que va a estar dentro de ti, yo creo. Porque cuando no lo haces, te vas a ir apagando y te vas a ir alejando. Y como no te gusta hacer otras cosas, no las vas a hacer bien. Cuanto más uses tu don, el que sea cocinar, lavar, planchar, pero para Dios, eso te va a elevar más. Esa sería justamente una manera de apagar el espíritu, ¿no? Y de repente más hablando acerca del don de profecía y recordando que el Espíritu Santo está en esta tierra para convencer a la gente de la necesidad de Dios y de salvación. Una forma de apagar el espíritu sería lo que dijo Gesel, rechazar al Espíritu Santo y al don de profecía. Otra forma de rechazar también podría ser la de interpretar mal las escrituras, interpretar mal el don de profecía, ¿no? Los escritos, para beneficio personal, lo que estaba haciendo la gente en Tesalónica, esos líderes disidentes. Y también otra forma de apagar el espíritu también sería el darle autoridad a personas, ¿no es cierto?, que no están hablando de acuerdo a la verdad. Y así pues la iglesia deja de ser un lugar de paz, ¿no? Cuando no ensalzamos la Biblia, el mensaje bíblico, la iglesia ya no es un lugar de paz, es un lugar de confusión, de pelea, los líderes ya no son reconocidos. Despierta o renace el hombre viejo, ¿no? Y hay peleas y ese no es el lugar al que debe llegar un recién nacido, un recién bautizado. Esta semana también nos habla de alcanzar la santidad, ¿no?
es difícil, realmente imposible, diríamos humanamente hablando, alcanzar una santidad, ¿no? Pero Pablo nos aconseja hacerlo. ¿Cómo se puede dar este proceso? Yo creo que aquí son las cosas, ¿no? Digo dos, no, porque dice de ser santos hasta que Cristo vuelva, dice, ¿no? Eso. Y son las cosas que Dios hace en nosotros y por nosotros. En nosotros es solamente Dios quien puede producir la santidad, ¿no es cierto? Y por nosotros está mandando nuevamente a su Hijo para llevarnos consigo, ¿no? Y poder darnos la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, aparte de eso, ¿no? Que son cosas que Dios es solamente obra de Dios, ¿no? Nosotros también tenemos que poner nuestra parte, y ahí habla, ¿no? De que todo debería estar consagrado a Él, todas nuestras cosas, ¿no? Y ahí habla acerca de espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Que no como cosas que son separadas, sino como un todo, ¿no? Que todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todo lo que hagamos pueda estar consagrado a Dios. Aquí dice que seamos guardados sin culpa, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas estamos acumulando mucha culpa y no le dejamos a Dios que Él quite esa culpa? ¿Cómo reaccionan las personas? Hoy en día es un gran problema. Creo que el rencor, ¿no? Produce, relaciones rotas, y creo que tenemos que aprender primeramente a perdonarnos, digamos, ¿no? Si te sabes perdonar, perdonarás a los demás también. Así no vamos a cargar con esa culpa, ¿no? Con ese rencor, con ese mal actuar. Finalmente, ¿quién nos puede limpiar de ese mal actuar? ¿Quién puede mantenernos o tenernos perfectos, limpios para cuando Cristo venga? Solamente el Señor. Dios obra, ¿no? El querer por su voluntad, así que tenemos que estar de paso también preparados y santificarnos porque el tiempo está cerca. Algo que también veía en el matinal de estas semanas que estuve viendo, algo que hace que no llegues a esa santidad es que tú tengas rencor con otros. Cuando tienes ese rencor, dice que trunca, te separa, y Dios dice que se da en el matinal de adultos que hablaba, Dios te da la espalda. Imagínate, cuando te da eso, tú te alejas abismalmente de Dios, o sea, Él no te escucha porque tú tienes rencor con otros. Él dice, para venir a mí no tienes que tener rencor, y no creo que solamente sea en el momento de la Santa Cena, ese momento en el que dicen hay que estar sin rencores, sin culpas. No, yo creo que eso tiene que ser cada día, porque eso es lo que dice, tengo que estar cada día en constante comunión con Dios para llegar a esa santidad y ponerme como ejemplo a Dios, como un perfil, tanto como líder y como miembro. Bueno, decíamos, ¿no? ¿Cómo poder tener una vida santa? ¿No? A veces podemos decir, no, es imposible, yo todos los días, y ahí decías, ¿no? La culpa, ¿no? Por cosas que tal vez uno hace, se equivoca, peca, pero Cristo ya pagó el precio, ¿no? Cristo ya pagó por nuestros pecados y tenemos esa esperanza, ¿no? De poder ser redimidos por su sangre. Solamente basta creer y tratar, ¿no? Vivir una vida consagrada a Él. Daniel, Pablo fue un ejemplo a seguir. ¿Cómo nosotros podemos motivarnos para realmente llegar a vivir realmente esas experiencias que tuvo Pablo? Recordar el propósito de la iglesia, ¿no? La lección nos invita a tener una vida alegre, gozosa, llena de oración en la iglesia. La vida en la iglesia puede ser abundante, linda. Recordar que Dios quiere tener el control completo de nuestra vida. Y el propósito de la iglesia no debiéramos olvidar. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es? Es el de preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús. Y cuando Pablo escribió, ¿no es cierto?, hace más de 2000 años casi, la gente estaba preocupada por estar lista para subir a los cielos con Jesús. Más aún ahora, apreciados oyentes, el Señor está pronto a venir. Entonces, el aliciente mayor, la razón principal para santificar nuestra vida, para orar sin cesar, para tener paz unos con otros, debiera ser la inminente venida de Jesús. Que ese sea pues el motor, que esa sea la motivación para asistir a una iglesia, para participar de ella, para aceptar el liderazgo, para no rechazar a los líderes, por más jóvenes que sean, que ese sea el motor para orar, para abrir la palabra y para prepararnos. El Señor quiere vernos listos. ¿Por qué? Porque Él está también pronto a venir. La recompensa es grande, vale la pena estar en la iglesia, vivir en la iglesia y participar de una familia con mucho amor en la iglesia, porque el Señor nos va a premiar abundantemente.
Así es. Muchísimas gracias, Daniel. Igualmente, Samuel, y a ti también, Gesel, por sus aportes. Y a ustedes, amigos, ya lo saben, aquí descubrimos grandes secretos a la luz de la Biblia, ¿verdad? Ya sabemos cómo podemos ser transformados de ese carácter que a veces nos preocupa. Pero en siguientes programas tenemos mucho más para dar, desde acá, desde Código Abierto. Él no me olvidó las promesas que Él me dio, se hacen eternas al pasar, y sin avisar que el fin muy cerca está. Necesito confiar, mi corazón me dice en la cruz Él se entregó, Él no me olvidó, todo eso lo hizo por mí. Él fue a preparar un lugar, cuán maravilloso será ese lugar. Si sufriendo estás continuar, todo eso Él te dará. Si pensaste en desistir, la esperanza volverá. Necesitas confiar, Él es el Dios de lo imposible, te salvará. Él no me olvidó, en la cruz Él se entregó. Él no me olvidó, todo eso lo hizo por ti. Él fue a preparar un lugar, cuán maravilloso será ese lugar. Él no me olvidó, en la cruz Él se entregó. Él no me olvidó, todo eso lo hizo por ti. Él fue a preparar un lugar, cuán maravilloso será ese lugar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.